Bienvenidos a Mentes Disidentes, un podcast que nace con el propósito de convertirse en un ágora de conocimiento donde reflexionar y aprender junto a aquellos que a través de su liderazgo están cambiando el mundo. Mentes Disidentes es una travesía por las mentes de aquellos que se saben diferentes, que se atreven a desafiar el statu quo y que cuestionan los viejos paradigmas. Conversaremos con emprendedores, con empresarios, con líderes excepcionales de diversas disciplinas e industrias. Nuestros invitados son personas que no se conforman con la mediocridad. Son mentes divergentes con un propósito convergente: mejorar el mundo en el que vivimos. Mentes Disidentes es una plataforma para mentes curiosas, para voces que no necesitan disculparse por su singularidad. Es una celebración de lo no convencional y una fuente inagotable de inspiración para aquellos que se atreven a desafiar lo ordinario. Tanto si buscas inspiración, deseas compartir tu propia rebeldía o simplemente anheles descubrir las historias detrás de las mentes más disruptivas de nuestro tiempo, únete a Mentes Disidentes. Únete a la revolución del pensamiento, la acción y el cambio. Mentes Disidentes, con Jordi Alemany. Hoy en Mentes Disidentes contamos con la presencia de Pablo Foncillas, un distinguido académico y consultor en innovación empresarial con un enfoque significativo en transformación digital y en estrategia comercial. Pablo es licenciado en Derecho y cuenta con un MBA del IES Business School. Además, ostenta un doctorado en transformación digital por la Universidad de Navarra. Su carrera se ha caracterizado por ocupar roles ejecutivos y de consultoría en diferentes industrias, contribuyendo al desarrollo comercial de múltiples marcas reconocidas internacionalmente. Pablo se destaca por su labor investigadora en la dinámica de transformación de sectores empresariales, especialmente en el entorno digital, y es un orador habitual en juntas directivas y comités ejecutivos, tratando temas como el comercio electrónico, la omnicanalidad y el marketing. Súmate a la comunidad de Business Humanizers en www.jordialemany.es. Bueno, pues después de esta breve introducción ya tenemos aquí delante del micro a Pablo y voy a aprovechar para saludarle y para dar inicio a esta conversación. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Un poco cansado después de una semana tremendísima de viajes, así que no me apretes mucho, que igual no sabré qué decirte. Bueno, seguro que este break, que no va a ser otra cosa más que un pequeño paréntesis entre esos viajes y esa apretada agenda, te va a permitir refrescar un poco el cerebro, que de vez en cuando todos lo necesitamos. La primera pregunta, Pablo, se la formulamos a todos los invitados, es obligada y es: ¿qué te evoca a ti el término disidente? Bueno, muchísimas gracias por contar conmigo, y el término disidente me parece algo sexy, ¿eh? Yo creo que hay una disidencia que puede ser buena y una disidencia quizás no tan buena, pero a mí me parece interesante desde la óptica de intentar pensar desde una plataforma distinta, es decir, intentar tener una mirada distinta sobre la situación, y ese es un poco, supongo que la intersección entre tu mente y la mía, ¿no? Porque al final a ti te gustan las mentes disidentes y a mí me gusta pensar que el lema con el que guío todo el trabajo que hago, otra cosa es lo bien que me salga, pero básicamente es pensar y ayudar a pensar rompiendo ideas preconcebidas a partir del rigor de los datos. Y esto es algo que llevo intentando hacer desde hace muchos años. Yo fui ejecutivo y después decidí coger la vía académica porque me parecía muy estimulante, ¿no? Poder tener debates con gente a las que poder ayudar a pensar mientras yo había intentado pensar antes. Entonces, la disidencia desde esa óptica me parece divertida, pero muy importante, desde el rigor de los datos, a poder ser siempre anclado en algún dato. Y desde ese punto de vista, Pablo, ¿tú te consideras desde siempre un disidente, o esa disidencia y esa capacidad de mover mentes y de cuestionar el statu quo te surgió ya con una edad más avanzada? Porque has mencionado que eras ejecutivo, primeramente. ¿Se puede ser disidente desde el punto de vista de un ejecutivo cuando perteneces a una corporación, o esto te ha venido más tarde? Bueno, la disidencia no tiene adscripciones corporativas o académicas. Tú puedes ser disidente en cualquier contexto. Otra cosa es cómo te vaya, ¿eh? Tú puedes ser disidente corporativo
y que pases muy pronto pues por la silla eléctrica. Tú puedes ser disidente académico y también no encajar. Yo creo que, pues por utilizar el concepto del que tú hablas, ¿no? La disidencia puede ser muy útil en cualquier campo y puede ser muy destructiva en cualquier campo también. Es decir, plantear la disidencia es fácil de decir, pero muy difícil de hacerlo bien. Y en esto lo que he aprendido con los años es que la disidencia, ayudar a pensar, que es como podría intentar definir, ¿no? La disidencia a la que yo me refiero, está muy relacionada con fertilizar por un lado y luego provocar por el otro. Fertilizar con datos, con rigor, con narrativa, y por el otro lado, tener la capacidad de formular esas preguntas catalíticas que ayudan a pensar al que tienes delante. Y eso sí que creo que no es muy distinto en posiciones ejecutivas. Yo empecé de becario, becario, 0 euros, y al final acabas como miembro del comité de dirección de alguna compañía, ¿no? Y básicamente, cuando eres capaz de construir una narrativa y al final hacer las preguntas en donde reconoces que tú mismo no sabes la respuesta, pero eso contribuye a un debate, pues yo creo que eso es muy poderoso. Lo que pasa es que en ese viaje te pueden salir tantas cosas mal, Jordi. He aprendido que te puedes pegar tantas castañas porque a veces preguntas y pareces insolente. A veces creas una narrativa y no la sabes transmitir bien, o el que tienes delante pues la recibe mal. A veces eres tú como emisor, a veces es el receptor. Entonces, no sé, yo creo que puedes ser disidente en cualquier campo, pero hay muchos riesgos de pegarte una castaña. Esto sí que lo he aprendido. Especialmente, como decías, si no sabes formular las preguntas adecuadas en el momento concreto y a las personas que además cuentan con esa capacidad de pensamiento crítico para encajar ese cuestionamiento. ¿Alguna vez has dicho, Pablo, que no te imaginabas desempeñando la triple función que hoy desempeñas? Esa función, por una parte como investigador, por otra como docente y luego también como miembro de consejos de administración, como consultor o advisor. ¿Cómo surge esa oportunidad? ¿Es algo que creas? ¿Es algo que aparece de la nada? Uy, me encantaría decirte que me lo he inventado yo, pero esto es muy viejo. Esto, digamos que viene de los profes de Harvard de hace muchísimos años, y como tú sabes, mi alma mater es el IESE, ¿no? Yo soy exalumno del IESE y de la Universidad de Navarra, donde soy doctor también. Y bueno, pues además formé parte del claustro durante muchísimos años en el IESE, y en ese sentido, pues lo que vi es que en general tú empiezas dando clases que te permite dar conferencias por todo el mundo, lo que hace que tengas visibilidad y entonces te llaman para estar en proyectos de consultoría, tras lo cual, como has aprendido, eres relevante para ir a consejos. Todo esto lubricado con mucha investigación, es decir, tratar de hacer investigación que sea útil para la acción directiva. A mí me interesa la investigación que es la investigación que se conoce como managerial, ¿no? De gestión. Entonces es un modelo ultra conocido y que muchísimos docentes de escuela de negocio pues tratamos de compaginar. De hecho, en el IESE era muy conocido por tener ese un tercio dedicado a investigación, un tercio dedicado a gestión y un tercio dedicado a mundo real. Gestión era de la institución, ¿no? Y a mí me parecía, digamos, muy interesante después de haber sido además ejecutivo, ¿no? Donde tú tienes que ejecutar, tienes que ser muy bueno haciendo que las cosas pasen. Bueno, pues es muy interesante ponerse a un lado y ayudar a pensar para ver qué cosas has de hacer que pasen, que es un poquito distinto, y eso me parece estimulante. Sin duda, es estimulante y además es muy necesario, porque muchas veces lo que ocurre entre el campo de la investigación, de la ciencia, y el campo de la industria, el sector productivo, es que no hay esa traslación, no existe esa posibilidad, y muchas veces además los científicos puros, que se dedican exclusivamente a esa actividad, en ocasiones carecen de la habilidad traslativa, vamos a decir, de esa capacidad comunicativa que permita simplificar y sintetizar conceptos pues muy valiosos y que tienen una aplicación profesional en el campo de la empresa, pero que, como decíamos, pues no hay esa vehiculización o ese trasvase de conocimiento. En Estados Unidos es muy habitual, en España, todo y que en el campo académico, en la escuela de negocios o la universidad privada, como también apuntabas, pues es seguramente más común. Pero, Pablo, yo creo que hay un elemento que sí que tiene que ver con tu convencimiento de que puedes aportar algo más, y es que tú te has convertido en una autoridad en el campo de la innovación empresarial. Es decir, una cosa es que uno practique esas tres disciplinas con más o menos éxito, y otra cuestión es hacerse un espacio en el campo de la divulgación, especialmente de la divulgación científica, tecnológica, empresarial, y tú has conseguido forjarte esa reputación. ¿Cómo se produce esto? ¿Es algo que tú en algún momento vislumbras o es algo que por serendipia termina por suceder?
Pues más bien lo segundo. Yo soy un profesional del mundo comercial. Yo siempre explico que tengo un modelo basado en 5 Cs. Una C en medio del mundo comercial y 4 Cs, una en cada vértice de un cuadrado. Clases que me permiten dar conferencias, que me permiten hacer consulta, que me permiten ir a consejos en el mundo comercial. Tengo un sesgo cognitivo, lo veo todo a través del mundo de las ventas. Lo que pasa es que cuando empecé en el mundo profesional, pues yo soy licenciado en Derecho, Jordi, y acabé un viernes la carrera y el lunes estaba trabajando en el mundo comercial. Empecé en el mundo publicitario porque me seducía, que es un mundo con el tópico de la innovación y de la creatividad. Podríamos hablar largo y tendido sobre este asunto, pero en cualquier caso flotaba en el ambiente. Trabajé en una multinacional grande y a partir de allí luego entré en el mundo de aerolíneas, que estaba en un momento de muchísima transformación porque entraban las aerolíneas de bajo coste, Ryanair, EasyJet, Vueling, Clicker, compitiendo contra las tradicionales. Yo estaba en una tradicional, venía del mundo de la comunicación comercial más relacionado con el mundo digital, estaba como responsable de los canales de venta online. Todo eso de alguna forma me fue empujando hacia el mundo de la innovación. Y desde esa óptica, pues poco a poco me fui interesando por esos conceptos que rompen ideas preconcebidas, porque te das cuenta de que tenemos muchísimos sesgos cognitivos, somos miserables cognitivamente, los bípedos como tú y yo por lo menos hablo por mí, soy miserable cognitivamente, y cuando empiezas a leer el trabajo que han hecho otros, pues yo creo que descubres que hay muchas ideas preconcebidas, ¿no? Y cuando te basas en el rigor de los datos para romperlas, se debate menos sobre lo vacuo y se discute más sobre lo relevante. Y allí fue donde poco a poco fui entrando en este campo. Este es un poco mi viaje, ¿no? Yo no tenía un diseño formalizado, ¿no?, al respecto. Lo que sí tenía claro, que aunque venía del mundo corporativo, cuando salté a mi actividad que llevo desarrollando ya, hace mucho que digo 15 años, o sea que ya debe hacer 20, pero esta idea del One Man Panel, oye, yo voy a trasladar mi experiencia al mundo. Intento evitar mucho eso, Jordi, porque creo que muchas veces pensamos que nuestra experiencia es brutal y que al resto de la humanidad le va a interesar muchísimo lo que tú has vivido en la empresa A, B, C o D. Y al final es muy pobre lo que tú has vivido y está muy limitado y está sujeto a 100.000 consideraciones que no eres capaz ni de entender, como explica muy bien Daniel Kahneman, ¿no?, en su libro de Thinking Fast, Thinking Slow, que hay 1000 factores que influyen en cada una de las cosas que te han pasado. Entonces, al final, yo lo que intento es, sí, tener muy presente mi experiencia profesional, pero al mismo tiempo intentar abstraerme de ella y tratar de, en todo caso, basarlo en algo que sea más amplio, que tenga más rigor. Ojo, con una admiración bestial por la gente que hace investigación de verdad. Yo creo que hago una investigación mucho más light, mucho más aplicada, que interesa mucho, pero que muchas veces leo cosas que han hecho otros y digo, madre mía, esto es bestial. Yo intento evitar mucho el One Man Panel. Esto es importante en la actividad que hago. ¿Lideras el área de recursos humanos y buscas el programa de formación en liderazgo actualizado y disruptivo para tus mandos intermedios y ejecutivos? Visita www.humanizeracademy.com y descubre nuestros cursos en autoliderazgo y gestión de equipos. Entra ahora a www.humanizeracademy.com. Cambiando un poco de tercio y yéndonos hacia ese campo de la innovación, se habla muchísimo de innovar, de la necesidad de las empresas de desarrollar la creatividad, de encontrar nuevas maneras de agregar valor a sus clientes, pero muy pocas empresas parecen entender lo que realmente significa una cultura de innovación, y subrayo cultura. ¿Crees que los ingredientes que requiere esa cultura innovadora, como por ejemplo el no miedo al error o el gestionar el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, se dan en la cultura española o todavía nos queda mucho por recorrer? A ver, ¿por dónde lo estructuro esto? En primer lugar, yo creo que muchas veces confundimos innovación con disrumpir, ¿vale? Una disrupción respecto a la innovación, y son, en mi opinión, cosas distintas. Y hay que empezar entendiendo que, en general, tú tienes que innovar cuando tienes clientes insatisfechos. Disrumpir es otra cosa. Utilizo una definición de un profesor de Harvard que me gusta, que es Thales Teixeira, un ex profesor de Harvard, que decía que disrumpir es cambios abruptos de market share en una industria por cambios en general tecnológicos, no necesariamente digitales. Tecnológicos puede ser la rueda, La rueda es tecnología.
Entonces, bueno, yo creo que muchas veces nos obsesionamos con disrumpir cuando lo que tenemos que hacer es evolucionar. Y esto es muy importante. Ahora bien, si lo quieres vincular al concepto de éxito o fracaso, bueno, yo creo también allí que hay alguna idea un poco preconcebida. Nos encanta pensar que todos somos mentes inquietas, que estamos muy abiertos al fracaso para aprender y que del fracaso aprendemos mucho y que en general el fracaso es bueno, pero que las corporaciones nos limitan a poder innovar. Bueno, esto en general es bastante patrañesco. Fracasar es malo, hay que intentar no fracasar. En general es malo fracasar. No hay que, digamos, incentivar el fracaso. Lo que hay que incentivar son las condiciones que pueden permitir que innoves, dentro de lo cual, en general, el resultado más habitual de la innovación es el fracaso. Esto es lo más importante. Entonces, si entendemos eso, está bien crear reglas que permitan entender bajo qué circunstancias fracasar está bien en las corporaciones. Tú me planteabas si en nuestra cultura española somos o no gente inclinada a aceptar el fracaso respecto al tópico de que los americanos están muy abiertos al fracaso, la cultura anglosajona, no los americanos están muy abiertos. Bueno, aquí tengo sentimientos encontrados. Tú si en Estados Unidos fracasas, en general te va mal, porque no tienes un estado que te va a proteger. Entonces, en general, en Estados Unidos, quien habla del fracaso es quien ha tenido muchísimo éxito. Y hablan del fracaso después de haber tenido mucho éxito. Yo cuando empecé era un inútil y me iba fatal, pero luego creé Meta y soy súper exitoso. Yo cuando empecé abandoné la universidad porque era un patata y luego soy Bill Gates y he creado Microsoft. Bueno, no lo sé, ¿no? En cambio, en España resulta que si tú fracasas somos malísimos con nosotros mismos y entonces la gente no te va a querer utilizar o dar trabajo porque no sabes. Yo creo que todo esto está muy relacionado con la narrativa que construyes alrededor del fracaso. Entonces, en la medida en la que tú eres capaz de interpretar y decodificar cómo ese fracaso te proyecta, te ayuda, no estará relacionado con España o no, con la cultura judeocristiana, católica versus la protestante. Yo creo que está relacionado con cómo eres capaz de construir esa narrativa. Nos gusta pensar que aprendemos del fracaso, pero en general no aprendemos tanto como decimos que aprendemos de esas cosas. Por lo tanto, recuperando la idea, no va bien fracasar, no fracasemos, intentemos tener éxito. Dicho lo cual, creemos las condiciones bajo las cuales fracasar está bien. Me gusta ese approach. Me quedo con dos definiciones del fracaso. Por una parte es inevitable, no hay que incentivarlo, pero sí hay que estar preparado para afrontarlo porque es altamente probable que en algún momento las cosas no salgan como uno planea. En segundo lugar, me quedo con esa lectura que tú hacías de que es muy fácil mirar atrás y reconocer nuestros fracasos pretéritos, pero muy difícil aprender de ellos cuando están ocurriendo en el momento presente. Y de hecho, del fracaso no se aprende en el momento que tropiezas, sino a través de la reflexión posterior y especialmente desde el atolón del éxito, desde esa mirada elevada que te permite no volverte a manchar los pies de barro, ¿no? Y desde la posición segura es más fácil reconocer desde... Porque todos, Jordi, tenemos carpetas en nuestra cabeza del éxito en función de cómo lo hemos interpretado, pero no tenemos carpetas preparadas con el fracaso y por qué lo hemos sufrido, ¿no? Sin duda. Pablo, desde el punto de vista docente, como director académico de diferentes programas, ¿está el sistema educativo alineado a las necesidades formativas que exige el mundo actual? Porque seguimos educando, al menos en Occidente, con ese modelo prusiano que data del siglo XVIII, principios del XIX, si me apuras, y que en los últimos 200 años, tanto en forma como en contexto, ha cambiado muy poco. Las aulas se disponen casi en la misma disposición que tenían aquellas iglesias protestantes del 1750 al 1800 y casi que te diría que los contenidos, al menos las inteligencias, pues siguen siendo las mismas. Evalúa en lingüística y en matemática, ¿no? ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Está el sistema educativo actualizado? Es una pregunta bestial que no sé muy bien cómo responder. Te voy a contar una curiosidad. El mundo universitario, la estructura que tiene es muy anterior a la fecha que has explicado, ¿eh? Si no recuerdo mal, ya se me ha olvidado la fecha, pero esto viene de la primera universidad que hubo, que era una universidad en África, ¿vale?, que es de no recuerdo cuándo, pero que era en un modelo en donde se ponía un tipo delante y los alumnos abajo y explicaban, y esto está más o menos documentado, no recuerdo si era del año... Siglo XI, sí, siglo XI. Es año 1000 aproximadamente, y de entonces es el modelo a hoy, o sea, ni Oxford ni Cambridge, ni Harvard, esto viene de mucho antes. Respecto a si el modelo educativo está, digamos, bien planteado para construir innovación, hay como dos, o sea, una cosa es la formación, digamos, de enseñanza básica
y otra cosa es aquella en la que yo estoy. Yo estoy al final del viaje total, al final de un viaje larguísimo en escuelas de negocio donde la gente ya llega después de un itinerario académico muy, muy, muy extenso, muy largo, ¿no? Donde tienes gente ya con posgrados, grados universitarios o doctores, ¿no? Incluso como yo también. Entonces, es una pregunta muy amplia. La verdad es que no sé por qué, pero tengo la sensación de que poco. Y esto lo vinculo, en el caso de España, con nuestra inclinación a hacer investigación y desarrollo. Si te fijas, España es un país misérrimo en la inversión en I+D. O sea, con la Fundación Cotec puedes ver los datos, ¿no? Y en general es muy baja. Y es muy baja en comparación con otros mercados, con PIBs similares, de economías desarrolladas del primer mundo, porque España es primerísimo mundo. Y esto al final está relacionado con que somos un país poco productor y muy distribuidor, y en definitiva con el hecho de que en general no nos lo podemos permitir. Venimos de una España que fue muy pobre y yo creo que todavía arrastramos esa manera de entender la realidad. Queremos en España, por cada euro que invertimos, ver un retorno rápido, porque no estamos acostumbrados a entender que el dinero que inviertes en I+D, pues a lo mejor vuelve en 5, 10, 15 años, si vuelve. Entonces, bueno, desde esa óptica, muy al final del viaje, ¿no? Y todavía más cuando miro la innovación en el campo de la empresa en I+D, la inversión, quiero decir, es baja. Entonces, bueno, está claro el resultado. El por qué no te lo puedo explicar. Me encantaría tener un diagnóstico, pero no lo tengo. Tengo el síntoma, no tengo el diagnóstico. Efectivamente, yo coincido contigo. Tengo la percepción de que no lo está, por una parte por la inversión, por ese porcentaje del PIB que dedicamos a un campo tan importante como la investigación, la innovación, etcétera. Pero también porque, en general, mi impresión es que seguimos invirtiendo demasiado tiempo en los 3 primeros ciclos, primaria, secundaria y universidad o tercer ciclo, incluso ahora en cuarto ciclo, ¿no? En esos másters que de alguna forma se han convertido casi en obligatorios si quieres seguir diferenciándote. Pero cuando los chicos se incorporan al mundo empresarial, y eso es lo que yo percibo cuando estoy trabajando en empresas, muchas de las cuestiones que aprendieron en primero o segundo ciclo son completamente innecesarias hoy en día a la hora de desarrollar o desempeñar su función, y muchas de las cosas que necesitan no las conocen, no se les han impartido. Y por ahí va un poco mi pregunta, ¿no? Creo que no llegan suficientemente preparados a incorporarse a ese mundo profesional tan exigente y tan complejo hoy en día, donde casi tienes que ser un hombre del Renacimiento, tienes que ser un polímata que maneje múltiples disciplinas de una manera convergente. Por ahí va un poco la pregunta, pero es cierto que es una pregunta que, bueno, sin ser pretenciosa, pero que exigiría básicamente no un podcast, exigiría muchas jornadas de reflexión y de debate para poder responder. Pablo, se habla mucho de innovación, decíamos antes, y la innovación exige pensamiento crítico, la innovación exige cuestionamiento y de alguna manera exige esa disidencia positiva de la que hablábamos al inicio, que hace que no nos conformemos con que esto siempre se ha hecho así, con esos viejos paradigmas que impiden o lastran la capacidad creativa del talento. En tu opinión, como miembro de algunos consejos de administración, como docente, como investigador, ¿cuentan las empresas con el estilo de liderazgo y cultura necesarios para desarrollar ese pensamiento crítico tan necesario a la hora de innovar? Yo creo que hay gente buenísima en el mundo profesional, de verdad. No es un tópico, no es un cliché, no es ser cursi. Yo me encuentro con gente listísima en un montón de sitios. No sé si responde esto a tu pregunta, pero sí tengo la sensación de que hay gente realmente que piensa muy bien. Y eso que ya tengo 50 años y que todavía me sorprendo, ¿no? Cuando me siento a veces con gente y digo, ostras, qué bien ordena las ideas, lo estructura, lo vertebra, lo reta, lo deconstruye, lo vuelve a elaborar y lo lanza hacia adelante. Entonces, creo que hay gente extraordinaria. Lo que pasa es que cuesta mucho ser disidente, innovar, transformar, movilizar. Por lo tanto, gente buena hay muchísima. El tema es si es escuchada, si realmente consigue movilizar, porque hay diferentes elementos que hay que tener en cuenta. Entonces, claro, para que esto pase, que innoves, se han de dar todos. Y esto es muy fácil de decir, muy difícil de hacer. Estamos de acuerdo. Yo creo que talento hay mucho, en mi opinión, y esto es opinión obviamente basada en vivencia, en experiencia. Todavía hay poca apertura a que las personas que ocupan
determinadas posiciones en términos jerárquicos organizativos en escalones más bajos de la organización se atrevan a cuestionar el por qué las cosas se están haciendo como se venían haciendo a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Ese tipo de crítica, aunque sea constructiva, se recibe mal. En cualquiera de los casos, vamos a hablar de liderazgo y cultura desde otro ángulo. Tú has tenido la oportunidad de trabajar con empresas de perfil latino o en España y también con empresas y con entidades como universidades anglosajonas. ¿Hay diferencias entre el estilo de liderazgo y la cultura entre uno y otro perfil? Bueno, para empezar, yo no soy un profesor de liderazgo, yo soy de comercial. Entonces, aquí te daré una opinión, porque no sé si vas por un lado muy riguroso o por una cuestión más de percepciones. Hombre, claro, yo he trabajado con culturas escandinavas, he trabajado con culturas germánicas, he trabajado con el mundo latino desde el punto de vista de Latinoamérica o Hispanoamérica, que lo que nos une es el idioma, ¿no? El hecho de ser españoles, de tener el castellano como idioma vehicular. He trabajado con latinos italianos o con franceses y claro, somos muy distintos. Un español y un holandés pues no se parece. Dicho esto, pues hay gente que es holandesa y se parece un montón a un tío de Burgos, y hay un tío que es de Manchester y se parece cero a un bípedo de Berlín. Pero sí, ves cosas que son distintas. En algunos casos, pues te sientes más cómodo en un contexto que en otro, pero yo creo que, Jordi, en todas partes cuecen habas. Hay cosas estupendas aquí, allí, allá y allú. Así que, aunque hay diferencias, oye, también es cómo caes, cómo eres tú, cómo es tu día, cómo es lo que estás haciendo en ese momento. Y entonces con ese contexto, pues lo manejas. Yo vengo ahora de Oriente Medio, he estado por tercera vez en 11 meses o en 10 meses y allí te encuentras gente que es extraordinariamente parecida a ti o todo lo contrario. Había una investigación en una de las compañías que trabajé que se llamaba Cross Cultural Consumer Characterization, 4Cs, 4Cs. Y es este estudio lo que venía a decir es que un alto ejecutivo de Bélgica se parece más a un alto ejecutivo de África, que se parece más a un alto ejecutivo de Australia, que un alto ejecutivo de un país a una persona de ese mismo país con otro perfil como un operario de fábrica. Por lo tanto, esta idea de que los países somos distintos, bueno, hasta un punto sí, pero luego al final resulta que va mucho más relacionado con otras cuestiones que respecto a la bandera bajo la cual hemos nacido. Súmate a la comunidad de Business Humanizers en www.jordialemany.es. Pablo, vamos a ir ya cerrando el episodio de hoy, pero me quedan 3 preguntas que te quería formular y una de ellas es, además de felicitarte por el que creo que es tu 5º libro, corrígeme si me equivoco. Sexto. Sexto. Pues sabía que era altamente probable que me equivocase, pero bueno, tenía ese dato. Fact Energy, la sostenibilidad que viene. ¿Qué 2 o 3 mensajes clave, qué ideas fuerza va a extraer el lector de este último libro? Fact Energy es el penúltimo, el último es Maestros del Juego, pero Fact Energy básicamente trata de abordar una serie de ideas preconcebidas basado en el rigor de los datos que tenemos alrededor del sector de la energía. Y en ese sentido, pues básicamente intento abordar ciertos mitos que hay alrededor de la energía, ¿no? Y yo creo que hay que divulgar muchísimo alrededor de este sector, porque partimos de ciertas ideas que pensamos que son factibles y muchas de ellas están, y esta es una de las ideas que se explican en el libro, en función de la tecnología que seamos capaces de desarrollar. Y lo fiamos todo a que la innovación tecnológica lo va a conseguir. Ojalá. El problema es cuándo. Y esto es muy difícil de responder. Pero en el libro se abordan una serie de mitos desde el punto de vista de las percepciones que tenemos los humanos respecto a la energía. Y uno por uno los vamos desmontando, ¿no? Intentando provocar a la audiencia a partir de sesgos cognitivos. Y no te los voy a desvelar, no te los voy a decir, Jordi, para que la gente se lea el libro. No hagas spoiler. Claro. Lo haces muy bien. Ahora me cuadra todo. Yo decía que Fact Energy era tu 5º libro, pero claro, Maestros del Juego es el 6º, que a mí se me había escapado en esa lista que habíamos preparado. Bueno, es que es de diciembre, noviembre, diciembre. Por eso no lo tenías en el radar. Entonces, estamos muy contentos porque hemos conseguido, pues en coautoría con otro profe del IES, con Jorge González, escribir y publicar este último libro en Penguin Random House, donde hablamos de las 18 reglas para ganar en la partida de los negocios. Y básicamente es un libro que trata de ser el antimanual. Esto es muy importante. Hay muchos manuales, ¿no?, que son muy completos
y el nuestro es voluntariamente incompleto. Hay muchos libros que son manuales, que son muy extensos. El nuestro trata de ser más corto. Hay muchos libros que son manuales, que tratan hasta la última coma de abordar todo lo que puede suceder y nosotros nos centramos solamente en lo importante, en lo que para nosotros pensamos que es importante. Y al final, un poco tratamos de explicar que este es un manual de instrucciones para todos aquellos que gestionan un negocio y nunca tuvieron tiempo de leer precisamente eso, un manual de instrucciones. Y todos los beneficios del libro los dedicamos, los vehiculamos para tratar de reducir algo en lo que España es campeona de Europa, y tratamos de ayudar a la Fundación Exit, que ayuda a jóvenes en riesgo de vulnerabilidad social por abandono escolar temprano. Y en España somos campeones en abandono escolar temprano. Y eso no nos va a permitir innovar y eso no nos va a permitir tener una sociedad más justa. Y ahí es donde dedicamos todo el esfuerzo que hay detrás de Maestros del Juego. Así que la gente que compre el libro por las ideas que tiene, pero que sepa que todo el dinero que gasten en el libro va a ir dedicado, en la medida en la que llega a nuestro bolsillo, a la Fundación Exit. Hoy mismo me voy a hacer con un ejemplar. Les recomiendo a todos los oyentes que se hagan con uno, sobre todo porque están contribuyendo a esa buena causa. Y muy interesante lo que decías de ese manual incompleto. Me voy a poner a leerlo y en breve te cuento qué me ha parecido, pero sobre todo te aplaudo por esa iniciativa, porque todo y que se ha reducido a prácticamente la mitad, si no estoy confundido, esa tasa de abandono escolar en España, que rondaba, si no estoy equivocado, a principios del siglo el 35-36%, y seguimos en tasas, deben ser, y tú este dato seguro que lo manejas muy bien, de alrededor del 18-20%. Más. Sí, ¿en cómo estamos, Pablo? ¿En qué tasas estamos? A la última no la tengo, pero es claramente superior, Jordi. Lamentablemente hemos mantenido estable unos datos que son de la preguerra, de la Guerra Civil Española, pues los hemos mantenido, y eso es malo, es muy malo para nuestro país. Absolutamente. Así que bueno, vamos a ver si entre todos empujamos un poquito y vamos reduciéndolo, pero no es tan bajo. La última vez que lo vi no era tan bajo. Ahora me haces dudar, porque has dicho esa cifra, pero a mí me suena que es claramente más alta. En cualquiera de los casos, cuanto más jóvenes abandonen los estudios, más pobre se torna nuestro país y peor futuro le podemos augurar, ¿no? Esa capacidad innovadora, ese talento tan necesario y esa capacidad incluso de cuestionamiento, cuando no tienes la información suficiente, cuando no estás formado con los mínimos como para afrontar un futuro no solo profesional, sino también social, te resta posibilidades de éxito. Y ya no es que fracases, es que te va a condenar a ese ostracismo del fracaso permanente, ¿no? Te va a convertir en un perdedor. Así que muy buena causa. Pablo, vamos con la última, y es una que le hago a todos los invitados. Si yo te diese una varita mágica y pudieses cambiar una cosa del mundo, ¿qué sería? Pues probablemente que podamos estudiar todos más de lo que estudiamos, tratando de romper ideas preconcebidas sobre nuestros sesgos cognitivos. Es decir, que en general que nos preparemos muy bien todos, cada uno en aquello en lo que cree que puede contribuir. Prepararse no hace daño nunca, y yo creo que esto es una idea que muchas veces no está lo suficientemente instaurada en nuestras cabecitas cuando somos jóvenes. Así que me gustaría que todo el mundo pudiera prepararse. Me encantaría que la FP fuera muchísimo más poderosa de lo que es ahora, por ejemplo, en nuestro país, que los grados universitarios tuvieran más investigación, que cada uno en su campo, tanto en el mundo de la formación profesional como en el mundo universitario, se pudiera formar muy, muy bien. Esto sería maravilloso. Nos vendría también a todos los países que, bueno, en fin, no daríamos abasto a ser felices. Totalmente. La educación es ese eje sobre el que se vertebra el futuro de cualquier sociedad. Y si tenemos una pobre educación, pues en definitiva estamos condenando a la pobreza al conjunto del país, ¿no? Y del planeta en general. Así que, bueno, coincidimos plenamente en ese propósito. Ojalá que te pudiese dar la varita mágica, pero ya que no la tenemos, no disponemos de ella, tratemos de empujar cada uno en la medida de nuestras posibilidades para que eso ocurra. Pablo, nada más, ha sido un gustazo escucharte, aprender de ti. Te agradezco enormemente tu disponibilidad, tu amabilidad para asistir al programa. Y espero que esta sea la primera de futuras interacciones. Me encantaría que fuera así. Ojalá. Muchísimas gracias por contar con mi opinión y estemos en contacto, claro que sí. Un abrazo grande y gracias a tus oyentes por escuchar lo que hayamos podido explicar. Si quieres seguir a Jordi Alemany en sus redes sociales, lo encontrarás en su perfil de LinkedIn Jordi Alemany, humanizador de negocios, en Instagram @jordialemany_bh y en su web jordialemany.es. Mentes disidentes con Jordi Alemany.